Les habla Marian de la Fuente. Día importante, hoy se reunió la OTAN y la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania cumple un mes con todo su potencial destructivo, en medio de una feroz contraofensiva de las fuerzas ucranianas que resisten, pero con un costo muy alto, altísimo, ya que son varios los hospitales bombardeados, las escuelas que han destruido y las ciudades barridas casi hasta los cimientos. Según Naciones Unidas, hay más de 900 civiles muertos, unos 3.7 millones de refugiados y 6.5 millones de desplazados internos. Un éxodo constante de personas que huyen de estos violentos ataques. Mientras tanto, las negociaciones para poner fin a la guerra están prácticamente estancadas. Putin, sin apenas avances desde hace días y sin haber obtenido grandes victorias, yo diría que ninguna, ha pasado a aplicar una política de tierra quemada para subyugar a Kiev. Y justo hoy, al cumplirse un mes del comienzo de la guerra, el presidente Joe Biden ha afirmado, tras las reuniones de jefes de gobierno de la OTAN y del G7, que la alianza va a responder a un potencial ataque con armas químicas en Ucrania, dependiendo de cómo sean utilizadas. Es decir, lo que dije Diego. Tras el encuentro, el secretario general de la OTAN ha anunciado que la alianza va a reforzar la capacidad de Ucrania para defenderse de potenciales ataques biológicos, químicos y nucleares al mismo tiempo. Y Estados Unidos ha anunciado una nueva lista de sanciones contra Moscú que incluyen a 328 diputados del Parlamento ruso y 48 empresas del sector de la defensa. El grupo de los 7, que reúne a las grandes potencias occidentales y a Japón, ha prometido colaborar para investigar lo que ya se ha llamado crímenes de guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Josep Borrell, el jefe diplomático del bloque europeo, también ha dicho que el objetivo inmediato del Kremlin no es un alto el fuego, ya que su ejército no ha alcanzado sus objetivos militares y en este momento pretenden conquistar una posición dominante en la costa para poder negociar con más fuerza todos sus planes. Todos coinciden en que lo más importante es seguir ayudando al pueblo ucraniano a resistir, pues la Unión Europea cree que el futuro de la invasión de Rusia se va a decidir en los próximos 15 días. Así, de esta forma, y con todo lo que ha pasado en esta reunión, comenzamos. Pues sin más dilación quiero presentarles a mis invitados del día de hoy. Está con nosotros Diego Arría, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su gentileza de acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Y tenemos también a Luis Fleischmann, profesor de Sociología y Ciencias Políticas. Profesor, también gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí contigo y con el embajador Arria. Vamos a comenzar con el embajador, con el expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, porque obviamente hoy es, visto que la diplomacia desgraciadamente no avanza, que la parte militar está estancada, en estas reuniones realmente, siendo honesto y con su experiencia, ¿qué podemos sacar de conclusión, además de esa ayuda humanitaria, de la que vamos a hablar ahora, y de esas sanciones a los oligarcas? En el tema de presionar a Vladimir Putin desde el punto de vista de intervención o de dar las armas que se necesitan, estamos en la misma, ¿no? Mira, las sanciones económicas evidentemente son importantes, pero no las han acabado de aplicar intensivamente. Por ejemplo, Rusia sigue vendiendo su petróleo, su gas a Europa, millones de dólares le ingresan diariamente. Hay 2 o 3 bancos rusos que siguen funcionando y les permite fluidez al sistema monetario ruso. O sea que no se ha llegado a ese nivel. El otro punto es que yo no veo, no sé qué pensará Luis, una solución diplomática que no esté definida por lo que está sucediendo en el terreno. Y evidentemente los rusos continúan atacando y tengo la impresión, por lo que converso y veo con tanta gente acá, de que la visión que tiene la OTAN, incluso los Estados Unidos y el Reino Unido, es una política defensiva de Ucrania, no una política para que Ucrania gane el conflicto, porque evidentemente lo ha ganado ya desde hace rato, porque Rusia está convertido en un paria internacional, pero no parece que todavía existe el compromiso real de darle todos los recursos que Ucrania requiere para ganar la guerra. Y eso sería posible en varias opciones, apartando el cierre de los cielos, como quiere Zelensky, que no se lo van a dar, pero sí el equipamiento de defensa antiaérea intensivo y una cantidad, el sistema, por ejemplo, Patriota que tienen los norteamericanos, u otros sistemas defensivos aéreos, pero no se lo han dado en la oportunidad. Hoy sí dijo Biden que dijo, mientras estoy hablando, están llegando nuevos equipos ucranianos. Ojalá sea así.
Bueno, pues ojalá sea así, porque lo que es cierto es que las sanciones tardan un tiempo en tomar efecto, que es el tiempo que no tiene precisamente Zelensky y ese grupo de los 300, como digo yo, del ejército de Esparta, que están resistiendo como pueden esa batida rusa. Profesor Fleischmann, nosotros estábamos hablando antes de esa carta en la manga que tiene Vladimir Putin, que es que sus armas nucleares no es que sean mejores, ni que sean más potentes, ni más modernas, pero es muy salvaje la forma en la que las ha presentado en sociedad y la gente tiene miedo. Y la alianza ha demostrado tener cierta debilidad o cierto miedo. Y Estados Unidos ha demostrado tener cierto miedo a esa amenaza. La pregunta ahora es, visto lo visto, Vladimir Putin, en lo que ha demostrado, ¿puede utilizarlo ahora o puede utilizarlo en el futuro si llegara a caer Ucrania, por ejemplo, y decidiera invadir el resto de las exrepúblicas bálticas? ¿No sería mejor actuar ahora y no esperar a que pase después? ¿A qué te referís cuando tú hablas actuar ahora? Actuar ahora me refiero a darles las armas que necesitan, darles, por ejemplo, los sistemas antiaéreos que necesitan, permitir que se haga un corredor humanitario, lo que está pidiendo Zelensky. Totalmente, incluyendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el embajador Arria, y estoy totalmente de acuerdo de que hay que darle más armas y hay que darle incluso la zona de exclusión aérea, aunque algunos dicen que la zona de exclusión aérea es irrelevante en este momento porque la guerra es por artillería y es por misiles. Pero si no es una zona de exclusión aérea, tienen que por lo menos las fuerzas de la OTAN tienen que empezar a ocupar partes de Ucrania occidental, no ocupar permanentemente, sino establecer una línea roja diciéndole a los rusos de aquí ustedes no paran. Yo personalmente pienso que Putin ha logrado lo que él quería lograr, que es asustar a la OTAN y asustar a los Estados Unidos, hablando de guerras nucleares, teniendo un discurso así bien fuerte. Pero nosotros no, la OTAN, si quiere seguir siendo la OTAN como se lo propuso en su momento durante la Guerra Fría, no puede estar reaccionando de esa forma. Putin debería tener igualmente miedo de la misma forma. Entonces yo creo que el hablar tanto de armas nucleares es una forma de intimidar, es una forma de disuadir. Y si nosotros permitimos que eso nos disuada, no está bien. Y como decís tú, o sea, hoy es Ucrania, mañana puede ser Moldova, y después puede ser alguna otra provincia de por ahí, alguna otra ex república de por ahí, efectivamente va a tocar a alguien de la OTAN. Y como te dije hoy en la radio, ¿verdad? A mí me gusta citar lo que dijo George Bush, el expresidente nuestro, George W. Bush, 43, que dijo, la debilidad es provocativa. O sea, cuando uno es débil, uno está envalentonando al enemigo mucho más y en realidad lo hace más sediento de sangre. Es por eso que yo lo que está pidiendo Zelensky no es del todo irrazonable y la verdad estoy muy molesto con el hecho de que tanto el secretario de Estado como el secretario de Defensa como Biden están todos hablando al unísono, diciendo de que esto sería terrible y hablan de una tercera guerra mundial. ¿De qué tercera guerra mundial me están hablando? Incluso si hay algunos encontronazos militares en el aire con Rusia o algún intercambio de fuego de tanques, no quiere decir necesariamente que esto se desate en una tercera guerra mundial. Bueno. ¿Acaso Rusia no tiene lo que perder? Su ejército ha demostrado ser más débil de lo que se creía. No está en las mejores condiciones de pelear una tercera guerra mundial, ni siquiera con la ayuda de Bielorrusia. Sí, lo hemos estado viendo y justo estábamos hablando de eso, que esa gran potencia militar ha demostrado estar, bueno, pues bastante comprometida. Pero vamos a escuchar si les parece que fue lo que dijo el presidente Joe Biden en el día de hoy. Responderíamos si Putin usa armas químicas. Sí responderíamos. La naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso de esas armas. Hoy se planteó la posibilidad de expulsar a Rusia del G20, aunque eso depende del G20. Si Indonesia y otros no están de acuerdo, entonces, en mi opinión, deberíamos pedir que Ucrania pueda asistir a las reuniones del G20 como observador. Hace varios días tuve una conversación muy directa con el presidente chino. Y sin hacer amenazas le dejé claro que ayudar a Rusia tendría consecuencias. China entiende que su futuro económico está mucho más ligado a Occidente que a Rusia, por lo que espero que no se comprometa con Putin.
Embajador, yo quisiera preguntarle a usted, porque después de escuchar estas palabras a mí me siguen surgiendo muchas dudas. Él ha dicho que la respuesta dependería de la naturaleza del uso de esas armas que se hagan. ¿Y en dónde, cómo se calibra esa naturaleza del uso? Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que dijo Luis. A mí, permíteme que diga una cosa primero. Estamos entrando al mundo de Putin. ¿Qué es el mundo de Putin? El del chantaje y de la extorsión. Cuando yo amenazo y te digo, yo tengo los recursos nucleares, la alianza nuclear más grande del mundo es la europea y la norteamericana e Inglaterra unidas. Sin embargo, se han dejado extorsionar de una manera que va repitiendo un mensaje a lo largo del mundo que les ha hecho perder mucha autoridad. En la conversación, por ejemplo, con China, que refiere Biden, hoy en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, nuevamente China votó a favor de una propuesta que venía hecha por Rusia, y en otra que hizo Sudáfrica también China votó. O sea, China viene tomando posición de apoyo a Rusia, mientras que los americanos vienen diciendo de que no es necesariamente así. Pero el hecho es que mientras Occidente discute sobre valores, los únicos que combaten para preservar esos valores son los ucranianos, y lo están haciendo solos, sin que se les dé ahora mismo, como dice Luis. La ayuda, como dices tú, no es dentro de un mes, es ahora. Y si eso no se hace así, estaríamos sacrificando algo que los ucranianos están peleando por todos nosotros. Están peleando por Europa, están peleando por valores, por democracia. Mientras eso no se entienda así, no va a haber una salida. Y eso es precisamente lo que no se llega a entender. Y por eso usted, que además ha estado al frente del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando uno habla también de estos organismos internacionales con toda la honestidad del mundo, hay una enorme hipocresía, porque mientras que China y Rusia estén en el Consejo de Seguridad de la ONU, todo va a ir a veto. O sea, va a ser muy difícil poder sacar nada adelante. Pero si le parece, lo conversamos después de esta pausa. Estamos de regreso y yo le hacía ese cuestionamiento, que es duro, pero es una realidad. Uno pensaría que quizá en la unión realmente, en la unión está la fuerza, y sin embargo estamos viendo que a veces esa fuerza está contenida por un individuo como Putin, como estábamos analizando antes, embajador. Fíjate una cosa, el mes pasado Rusia presidía el Consejo de Seguridad, y mientras hablaba el presidente del Consejo de Seguridad, que es la cúpula mundial que teóricamente está a cargo de la responsabilidad por la paz y la seguridad internacionales, Putin declaró la guerra e invadió Ucrania. ¿Qué significa eso? Le estaba diciendo que no le importaba nada el sistema internacional, que no le importaba la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, la reacción no ha sido tan fuerte. Es como en mi país decimos que actúa como un guapo de barrio, no sé cómo lo hace en la Argentina, sí, pero igual. este se ha convertido en un superbullying. Y Europa, hoy dijo, por ejemplo, Biden, algo que me alarmó. Dijo que las sanciones no eran to deter, que en inglés, como sabes, que no era para detener. Cuando dijo hace un mes, cuando se aplicaron las sanciones, que las sanciones eran para detener. Entonces tú ves un permanente cambio del lenguaje que en el fondo indica que realmente no hay un compromiso a fondo para que Zelensky gane una batalla que es de todos nosotros, que no es solamente de ellos. Estoy totalmente de acuerdo, pero para reforzar aún más lo que estamos hablando, ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo Zelensky en esta cumbre de hoy? El ejército ucraniano ha estado resistiendo durante un mes en condiciones desiguales y ha estado repitiendo lo mismo durante un mes para salvar a la gente y nuestras ciudades. Ucrania necesita asistencia militar sin restricciones. Rusia está usando todo el arsenal contra nosotros. Destruye todos los seres vivos, cualquier objeto, desde casas hasta iglesias, desde almacenes de alimentos hasta universidades, desde puentes hasta hospitales. Ucrania recurrió a ustedes para obtener aviones de combate, pero todavía no nos han dado uno. Esta mañana se usaron bombas de fósforo, bombas rusas de fósforo. Los adultos fueron asesinados nuevamente y los niños también. Solo quiero que sepan que la alianza aún puede prevenir las muertes de ucranianos por los ataques rusos. Bueno, Estados Unidos ha anunciado hoy un nuevo paquete de asistencia humanitaria por $1.000 millones para los afectados de la guerra, pero la gran pregunta cuando uno escucha a Zelensky es ¿por qué esperar a una reconstrucción cuando todavía estamos en un proceso de guerra y todavía hay muertes que pueden ser evitadas, profesor?
Sí, totalmente. O sea, en este momento lo más importante es cómo ganar esa guerra. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno habla de humanitario, ya estamos pensando en desastres, lo cual hay un desastre, eso sin lugar a dudas. Pero de vuelta, cuando yo miro a Biden, o sea, una persona que yo he apreciado a través de los años, ¿verdad? Y escucho el discurso, el mismo discurso que dijo, bueno, hablamos con chinos y yo no amenacé a los chinos, pero los chinos saben cuáles son las consecuencias. La verdad, perdóname que te diga y perdona a los televidentes que quizás esperen escuchar otra cosa. Yo no compro lo que está diciendo Biden. No, pero No me profesor, suena a mí nada ni creíble. usted lo compra, ni lo compra nadie, perdóneme. O sea, porque la No. diplomacia es muy linda y las palabras son muy bonitas, pero las acciones son lo que importan. Y aquí estamos viendo acciones muy poco concretas y sobre todo muy poco prácticas. Oh, totalmente, totalmente. Y aparte, algo totalmente ridículo, porque dijo, vamos a poner dinero para combatir corrupción, como si estuviésemos en una época posguerra y como si el tirar más dinero no provoque más corrupción. Suficiente mirar a lo que pasa en la autoridad palestina, ¿verdad? Entonces es absurdo. Yo todo lo que estoy escuchando es absurdo, o soy el único que escucho cosas absurdas. Es lo que no sé, Marianne. No, ya decíamos que Eh, esto no es de otro planeta, esto lo estamos viviendo acá. Esto, seguro. Le Y comento algo obviamente de lo los que dice alemanes y Luis. los europeos Ese- están con miedo de que le corten el gas y de que le corten el petróleo Embajador, yo sé y que también, estamos financiando esta guerra. embajador, también yo sé que usted quería intervenir. Sí, perdón. Esto me recuerda, Luis, la guerra en los Balcanes, la antigua Yugoslavia. Sí. La comunidad internacional esperó 3 años y medio hasta que le quitaron 2/3 partes del territorio a Bosnia, mataron 200.000 personas, violaron a 20.000 personas, hasta que hicieron bombardear a Belgrado. Pues aquí pues llegamos a una situación similar. Putin Totalmente. pretende ganar la Con, mitad del territorio, siguen matando gente, siguen destruyendo, pero al final alguien tendrá que tomar una decisión. pero Y hay, ese, perdón, embajador, termine. no, no, eso lo veo repitiendo. Hoy hubo en las Naciones Unidas un acto rememorando los 30 años de una fórmula que usa el Consejo, que se llama la fórmula ARIA del Consejo de Seguridad. Y habían varios embajadores, lo presidía el embajador de Japón. Y yo les decía, mire, hace justamente 30 años comenzó esa modalidad que yo creé para defender a los musulmanes que los estaban masacrando en Bosnia. 30 años ahora, no hay necesidad de hacer una modalidad, una fórmula, porque todo el mundo sabe que están masacrando, que las palabras de Zelensky son unas palabras condenatorias, es una palabra que les da vergüenza a todos los, aunque la vergüenza, como sabes bien Luis, no existe en las relaciones internacionales, pero sí existe para forjar opinión pública. Embajador, Luis, hay otra cosa que está clara. Estaban mencionando los Balcanes, pero al final de esta guerra, de esa guerra que fue cruel y fue desoladora, por lo menos Milosevic fue puesto ante la justicia. Pero en el caso de Putin, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque él no ha suscrito ninguno de los acuerdos de la guerra, por lo cual, a no ser los tribunales internacionales, no sé hasta qué punto puede responder por sus crímenes, que son crímenes probados, porque además ahora estamos en la era de la televisión y quiero decir, lo hemos visto, pero a la hora de la comida, del desayuno y de la cena, lo que han sido abusos sistemáticos y ruptura de cualquier regla de la guerra. Totalmente. Y, o sea, Putin no va a ir por su propia voluntad a la Corte Internacional. Para que Putin llegue a una Corte Internacional tiene que haber una situación donde Rusia es totalmente derrotada, como fue Alemania, en la Alemania en 1945, que terminaron todos los oficiales nazis, o sea, algunos lograron suicidarse, pero terminó en el juicio de Nuremberg. Es la única forma que yo veo, o que lo juzguen los mismos rusos que lo depongan, o sea, un golpe de Estado interno o una rebelión como la que sucedió en Ucrania en el año 2004, como digamos la Revolución Naranja que le llamaban. Yo, y no veo esas dos posibilidades tampoco, no veo esas posibilidades. Si eso pasa, buenísimo, pero por este momento esos escenarios no lo veo, ni de rebelión popular, ni de un golpe de Estado interno, por lo que dije yo creo que en el programa anterior tuyo.
La gente que está más cercana a Putin Putin está vigilada. Y aparecen muertas si opinan lo contrario. Vamos a irnos a una pausa. Vamos a regresar enseguida con las opiniones del profesor y del expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. En este último segmento quiero darles precisamente ese tiempo a nuestros invitados. Diego, una reflexión de 30 segundos. A mí creo que estamos en una oportunidad única que no se ha presentado en muchísimos años, de dar una nueva configuración al orden político mundial. Y justamente ubicar en las relaciones internacionales los países que sostienen el sistema democrático de libertad y los que no, y favorecer, ayudar a aquellos. Y Putin le ha dado una gran oportunidad a eso, ayudando a cohesionar a Europa, a cohesionar a la OTAN, a reunir nuevamente la relación de los Estados Unidos con Europa y con Inglaterra. Esa es una oportunidad que está hoy en día en manos de Zelensky. Y a Zelensky es el que tenemos que ayudar de todos los medios porque es el que realmente está peleando por todos nosotros. Profesor, 30 segundos, su reflexión. Sí, estoy totalmente de acuerdo que en la época de la posguerra vamos a poder ver un reforzamiento de las fuerzas democráticas en el mundo. Espero que la OTAN ayude y que ayude más allá del Atlántico Norte, también que ayude en América Latina, en todos los lugares donde se lucha por la democracia. Yo digo de que no hay que tener ilusiones. En este momento no hay nada, en este momento que yo veo creíble por parte de la OTAN. Se necesita una mano más dura hacia Putin. Bueno, pues menos miedo y no hacerse ilusiones con que Putin va a terminar en una corte internacional. O sea, solamente derrotado va a terminar en una corte internacional. Pues quiero agradecerles muchísimo a los dos, profesor Fleischmann, Diego Arria, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto a todos ustedes por su sintonía. Como les digo todas las noches, Miguel soy yo, nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan una feliz noche.